El estrépito del ataúd al caer en la profundidad de la fosa fue como un puño cerrado en el pecho de Fernando. Un terrible golpe que lo dejó sin aire. Luis había muerto sin previo aviso, estúpidamente, prematuramente, como ocurre con casi todas las muertes. No podía creer que fuera verdad lo que estaba viendo. Tal vez su hermano mayor saldría de la fosa y se burlaría de su inocencia. Una risa contagiosa que expulsaría el miedo alojado entre los pliegues de la piel. El rabino finalizó las oraciones fúnebres y con voz quebrada y temblorosa en el cuerpo, Fernando comenzó a hilvanar un discurso improvisado, una suma de palabras sin sentido. ¿Qué sentido podían tener las palabras para despedir a su hermano, para asumir la muerte irreversible, para menguar el dolor y especialmente el terror que se había apoderado de su alma? El calor apretaba en el mediodía de Tel Aviv, ciudad sin interrupciones, y bullicio en la city bancaria. Sentado a la mesa de un bar, Fernando contemplaba la vida detrás del vidrio de la ventana. La esquina del Boulevard Rothschild y la avenida Allenby estaba muy transitada a esas horas. Unas piernas bien formadas que remataban graciosamente en un par de sandalias llamaron su atención. Un poco más allá, vio a un hombre mayor con kipá en la cabeza que empujaba con esfuerzo un triciclo abarrotado de piezas de tela. Una mujer joven fumaba impaciente en la esquina. Buscaba acortar el tiempo de espera observando a cada instante el reloj pulsera. El mozo apoyó en la mesa una Coca-Cola Diet, un vaso repleto de hielo y 2 rodajas de limón, un plato que contenía verduras frescas de la estación, un tostado de queso y un café cortado con mucha espuma. Con el tenedor, Fernando removió las verduras sin mucho apetito, ensimismado en sus pensamientos. La mujer joven continuaba allí, fumando su tercer cigarrillo y cada vez más alterada. Mientras sorbía el café, observó la escena que transcurría en la calle a pocos metros de su asiento. Un hombre bien vestido y apuesto se acercó por detrás de la mujer que fumaba y le pasó el brazo izquierdo por la cintura. Con su mano derecha corrió el pelo dejando al descubierto un cuello blanco y liso. Apoyó sus labios en aquella parte de la anatomía de la mujer y ésta se encogió como si le produjera cosquillas. Se dio vuelta en un movimiento rápido y violento. Miró al hombre con una mueca de enojo que se transformó de inmediato en una sonrisa franca y alegre. En un instante, el enojo, más que evidente de la mujer, dio paso a la felicidad del reencuentro. Abrazados y sonrientes, desaparecieron detrás de la esquina. No es bueno que el hombre esté solo, tampoco la mujer. Hubiera encendido un cigarrillo, pero había dejado de fumar hacía un par de meses. Garabateaba en una servilleta de papel un dibujo geométrico, rayas que se entrecruzaban como los caminos del destino. Los ojos se le llenaron de lágrimas y reproches. Luis había muerto y él seguía vivo. Pena, vergüenza, culpa. Una trilogía de sentimientos que lo agobiaban. Racionalmente uno comprende que la muerte es el destino natural e inevitable que nos aguarda pacientemente al final del camino. Pero el dolor emocional por la pérdida de un ser querido suele ser muy intenso. Los hombres son criaturas dinámicas que viven y creen en sí mismos, en la propia fuerza y en la propia vida. El encuentro con la muerte y su confrontación suele provocar una ruptura y pesimismo con respecto a los valores de la vida y de la existencia misma. El impacto emotivo derrumba estructuras del pensamiento que hasta ese instante eran percibidas como indestructibles. Luis sabía que se iba a morir. ¿Es posible que la muerte le anunciara su próxima llegada? En épocas remotas la muerte era aceptada como un evento social y familiar. Quien iba a morir estaba alertado de manera tal que podía organizar el evento y preparar las cosas para después de su muerte. Cuestiones de herencia y testamento, mandato familiar y últimas voluntades de quien iniciaría un largo viaje. Se moría en la cama, en la casa y acompañado por los familiares y allegados, incluidos los niños, porque la muerte era considerada una estación más de la vida amplia, de la existencia eterna del alma.
Luis había muerto en la modernidad, lejos de su cama y su casa, en una habitación de hospital, solo, en la soledad más solitaria, con la velocidad que exigen estos tiempos, muerte súbita. El alma le fue arrancada, el cuerpo quedó desconectado de su espíritu y se tensaron los músculos sin tonicidad. La piel adquirió el color y la textura de un pergamino y la carne comenzó su proceso imparable de descomposición. El hombre mayor con kipá en la cabeza regresaba empujando el triciclo vacío. Un taxi se había detenido ante el semáforo y en su interior un par de rostros orientales disparaban sus cámaras fotográficas capturando la mayor cantidad de imágenes. Eran turistas que seguramente querían llegar al cercano Shuk a Carmel y a la vecina y postmoderna calle Schenkin. Fernando mordía con desgano el tostado de queso mientras su cerebro trabajaba a máxima velocidad. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Esta frase de Pablo Neruda comenzó a titirar en el inconsciente. Luis fue un chico prodigio y un adolescente exitoso, al menos de acuerdo a los parámetros sociales vigentes. Disponía de una aguda inteligencia y capacidad analítica, gran lector y mejor estudiante, aplicado y sobresaliente en sus promedios escolares. A pesar de su baja estatura y poca masa muscular, era un buen jugador de fútbol, admirado y querido por sus amigos del barrio que lo llamaban jefe. Tenía ojos verdes que mudaban al gris cuando el sol se ocultaba y una gran timidez que lo relegaba a un segundo plano en la relación con las mujeres. La participación activa en la lucha por la enseñanza laica en las escuelas argentinas lo marcó profundamente y desde entonces, hasta el último de sus días, no dejó de militar políticamente en mayor o menor medida. Justamente la militancia política fue el origen de una crisis familiar y enfrentamiento con nuestro padre, que no quería entender razones. Estoy seguro que papá tenía las mejores intenciones, deseaba el bien de sus hijos, pero no sabía cómo actuar para colocarse a la altura de las circunstancias. La rebeldía de Luis, que asumí también llegado el momento, radicaba en que le resultaba imposible aceptar una decisión impuesta por la fuerza y no por el razonamiento o la persuasión. Su vida tuvo altos y bajos, muy pronunciados, tanto en el aspecto económico como en el afectivo. A veces parecía autoabastecerse y no necesitar a nadie, aunque detrás de ese gesto concentrado y despreocupado, hasta de su aspecto personal, se escondía el chico que buscaba el reconocimiento y el cariño de la gente. Es probable que haya dado mucho más de lo que recibió, con pocos reclamos ante el desfasaje y con una fe ciega en sus condiciones personales que lo colocaban más allá del bien y del mal. Fue bueno en todo lo que hizo y a veces sobresaliente, pero en el amor le faltó la última puntada. Tuvo mujer y 3 hijos, una familia que funcionó como tal de a ratos, al ritmo de sus vaivenes y desencantos. El entretejido entre la vida y la muerte. ¿Pura vanidad? ¿Qué les ocurre a los seres humanos tras la muerte? ¿A dónde van a parar las facultades mentales, los pensamientos, los deseos, las grandezas y miserias acumuladas durante la vida? ¿Al infierno o al paraíso, según la mitología judeo-cristiana? La muerte de un ser querido nos plantea, entre otras cosas, cuál es la mejor manera de honrarlo. Si aceptamos la idea que el alma, el espíritu, la energía cósmica, el soplo de vida o como quiera llamársele se desprenden del cuerpo, este queda sujeto a las leyes naturales de descomposición de la materia. El cuerpo, que hasta hace unos instantes se relacionaba armónicamente con la naturaleza en el tiempo y el espacio, comienza a ser un objeto contaminante, un objeto que produce olores desagradables y rechazo, del cual hay que librarse en un breve plazo. Cremarlo y conservar o desparramar al viento las cenizas es una opción. Enterrarlo, o sea, devolverlo a la tierra, es otra de las opciones y la más aceptada entre los judíos. ¿Dejarlo a la intemperie hasta que se pudra?
es algo inaceptable, es justamente una manera de deshonrarlo. Existe una cultura necrológica, aquella que supone honrar al muerto postergando su entierro o cremación, desde el simple velatorio hasta las ceremonias oficiales y fastuosas, con el adagio de Albinoni como fondo musical. También están quienes sostienen que el tiempo que transcurre entre la muerte y el entierro debe ser el mínimo. Finalmente, la mejor manera de honrarlo es respetar la voluntad del muerto, en el caso en que éste la haya manifestado oralmente o por escrito, y en caso contrario, quien asume la responsabilidad deberá actuar de acuerdo a sus convicciones. El ruido de una frenada lo devolvió abruptamente a la realidad. Fernando se había perdido en los vericuetos de sus especulaciones y pensamientos cuando un autobús de la línea 5 casi atropella a un irresponsable que cruzó la calle con total desprecio de su vida y de la vida de los demás. El bar se había poblado de gente, en buena parte empleados bancarios de la zona que llegaban para el almuerzo. Pidió otro café y, mirando sin ver a través de la ventana, continuó dialogando con sus fantasmas. La relación entre los hermanos había sido despareja. La diferencia de edad estableció un abismo en la niñez y adolescencia. Con el tiempo, las distancias se acortaron. Fernando veía en su hermano un modelo a imitar, una luz en el camino, deseada pero inalcanzable. Por donde había transitado Luis quedaba una marca indeleble, su sello personal de excelencia y liderazgo. Por una cuestión de inercia familiar, Fernando fue inducido a recorrer los mismos claustros, a ser examinado por los mismos maestros y profesores que no podían ni querían evitar las comparaciones. En esa sorda competencia, Luis salía airoso porque Fernando no podía alcanzar los mismos resultados que su hermano. Sin embargo, y a pesar de las tensiones que esto le producía, la admiración y el amor que sentía por Luis fueron inquebrantables. Le llevó muchos años asumir las diferencias y en base a ellas potenciar sus propias capacidades en la búsqueda de un camino personal. En los últimos años se dio entre ambos una distancia física, producto de la radicación de Fernando y su familia en Israel. Cada reencuentro entre los hermanos era una fiesta, la continuidad de un diálogo interrumpido e ilimitado. Luis llegó a lo más alto de su torre de Babel y desde allí la caída fue lenta y trágica. Al principio se negó a reconocer la realidad. Luego intentó lo que estuvo a su alcance para aferrarse a alguna rama, alguna saliente en la roca del abismo. Fernando trató de ayudarlo. Estuvo a su lado aunque no siempre encontrando la palabra justa. Sin embargo, con la lucidez necesaria para entender el SOS que no dejaba de emitir su hermano mayor. Al final, Luis bajó los brazos, se le secaron las pilas y quedó vacío de contenido. Exigió la presencia de su hermano para poder despedirse y morir en paz. Pero no hubo paz ni despedida, solo muerte. En el instante de su muerte, el hombre ve la vida como una serie de momentos pasajeros y a la muerte como el fenómeno permanente. Sin embargo, el enfoque puede revertirse. Es posible asegurar que la vida es permanente y firme, mientras que la muerte es algo pasajero y temporal. Este planteo filosófico produce en el hombre un enfrentamiento entre lo temporal y permanente. En esta relación radica el secreto de la existencia. La naturaleza humana le hace buscar lo duradero, algo que permanezca a lo largo de todos los cambios y transiciones. El hombre busca la existencia metafísica más allá de la mera existencia temporal. La muerte es un fenómeno físico que tiene lugar en la dimensión del espacio y del tiempo. Paradójicamente, es posible vencer a la muerte en la dimensión del espacio, en cuanto establezcamos una continuidad existencial en la dimensión del tiempo.
Pidió la cuenta y pagó. Salió a la calle y una bocanada de aire fresco le inundó los pulmones. La tristeza seguía firme, pero la culpa se había replegado dejando una huella de dolor en la boca del estómago. Después de tantas especulaciones, es posible concluir que Luis se adelantó en el camino. A su tiempo, tal vez, Fernando transite el mismo camino como en los viejos tiempos, en busca de la luz. Si llegaste hasta aquí y te gustó, dale un like o me gusta y deja un comentario, que siempre es bueno escuchar tus opiniones. Y te invito a suscribirte a mi canal y accionar la campanita para que recibas un aviso cuando suba un nuevo video. Chao, hasta la próxima.